comunicación de mamíferos, entonces esperamos que la disfruten. Listo, vamos a comenzar. Listo. Entonces, muy buenas tardes. Como ya me presentaron, mi nombre es Camila Salazar y por la Semana de la Comunicación Animal les vengo a presentar bioacústica de murciélagos. Bueno, para comenzar vamos a hablar un poco de qué es un murciélago. Los murciélagos son del orden Chiroptera. Chiroptera básicamente significa mano alada. ¿Por qué mano alada? Los murciélagos son el único mamífero volador. Sí, es un mamífero. Ahorita vamos a hablar de por qué es un mamífero. Y volador. Volador. Háblese de que tienen la capacidad de volar, tienen la fuerza de volar y pueden direccionar sus movimientos. No es como una ardilla voladora que realmente no vuela, sino planea. Entonces, voy a poner el puntero. Listo. Acá, como vemos en el segundo punto, dice mamífero volador y hay algo entre paréntesis que se llama patagio. El patagio es la membrana que uno puede ver en las alas de los murciélagos. Dependiendo de la ubicación del patagio, tiene diferentes nombres. Pero pues en general, para esta charla, la vamos a llamar patagio. Vemos aquí. Vemos el ala del murciélago que realmente es una mano. Vemos que tienen sus dedos, acá tiene el dedo pulgar, tiene su muñeca, tiene su radio y tiene su cúbito. Es todo un brazo. También podemos ver, eso también cambia según la especie, que también encontramos membranas o patagios que... en esta parte se llama uropatagio o membrana interfemoral, que lo vemos aquí, que está entre las paticas del murciélago. Uno de los mitos que más rodea a los murciélagos es que son ratones voladores. Y no tienen nada que ver con el orden Rodentia, es decir, los roedores como las ratas, los ratones, los chigüiros, los cuyos, los castores. No tienen nada que ver, son órdenes totalmente diferentes, son niveles taxonómicos totalmente diferentes que además están alejados entre sí. Otro mito, y es algo que vamos a ver relacionado en esta presentación, es que dicen que los murciélagos son ciegos. Los murciélagos no son ciegos. Realmente hay unos murciélagos diurnos de la familia Theropodae que ven supremamente bien. Sobre todo murciélagos que son frugívoros tienen una visión bastante aguda y una visión a color. Algunos murciélagos pueden ver hasta luz ultravioleta. Pero bueno, no vamos a hablar de eso, vamos a hablar de los murciélagos que realmente tienen una visión un poco limitada. Además de esto, hay que tener en cuenta y hay que relacionar que estos animales son principalmente nocturnos. Hay especies, hasta familias, que realmente son diurnos, pero la mayoría son nocturnos. ¿Cómo se relaciona todo lo que he dicho en esta presentación? Y es este punto, ecolocalización laríngea. Vamos a ver que los murciélagos son los únicos que tienen este tipo de colocación. Se puede decir ecolocalización o ecolocación, por si tienen la duda. Este orden posee aproximadamente 1.400 especies alrededor del mundo y Colombia es el segundo país más diverso en murciélagos. Poseemos 209 especies de murciélagos, por eso Colombia tiene una responsabilidad gigante en proteger a este orden. Continuemos. Les había comentado que los murciélagos son los únicos mamíferos voladores. Muchas personas relacionan de por qué vuelan son pájaros o de por qué vuelan son insectos, pero no, realmente son mamíferos. ¿Pero qué hace ser un murciélago un mamífero? Bueno, los murciélagos poseen un metabolismo endotérmico, es decir, que tienen sangre caliente, que su metabolismo regula su temperatura corporal.
O sea, no dependen de si el día está soleado o si el día está frío para pues poder calentarse. Presencia de pelo. Nosotros los humanos somos mamíferos. Los perros y los gatos que tienen en sus casas son mamíferos. ¿Y qué tenemos en común? Que tenemos pelo. Los murciélagos también poseen pelo. El tercer punto son la presencia de glándulas mamarias. Mamífero significa que el animal que posee mamas. La presencia de glándulas mamarias es una característica súper específica en los mamíferos y pues es la producción de leche a las crías hasta que pues ellos pueden alimentarse por sí solos. Algo más, una característica más, por así decirlo, biológica es que los mamíferos poseen un hueso mandibular. Por ejemplo, los reptiles poseen 4. Y algo también súper importante es la heterodoncia. La heterodoncia es que los dientes poseen morfologías y funciones diferentes. Nosotros los humanos, porque somos mamíferos, somos heterodontos. Entonces tenemos incisivos, caninos, molares, bueno, premolares y molares. Y cada uno cumple una función distinta. Y ustedes dirán, los osos perezosos no tienen dientes. Entonces, ¿qué pasó ahí? Bueno, lo que pasa es que sus antepasados en algún momento tuvieron dientes y fue una dentición heterodonta. Por eso hay animales que a pesar de que no tengan dientes o pues tengan placas dentarias, pues siguen siendo mamíferos. Les había contado que Chiroptera es el segundo orden más diversificado después de Rodentia. Posee aproximadamente 1.421 especies, pero no es que todas las especies sean iguales. Realmente la diversidad morfológica y funcional de estos animales es muy grande. Encontramos murciélagos con el pelaje naranja, amarillo, rojizo, negro, café. Algunos tienen líneas faciales, otros tienen líneas dorsales, otros tienen manchas en los hombros y eso lo hace ser una especie o un género u otro género y pues ya ahí se pueden catalogar en diferentes niveles taxonómicos. También tenemos una diversidad de tamaño impresionante. Tenemos murciélagos de más o menos unos 3 centímetros de largo, pero también tenemos unos murciélagos que tienen de envergadura, es decir, la distancia de la punta del ala hasta la otra ala, de 1,20 m. Son murciélagos supremamente grandes. Y también, como lo vemos en las imágenes, hay una diversidad en formas. Vemos este teropódido, que también les llaman zorros voladores, que tienen una cara súper bonita, súper agradable, pero también aquí abajo, pues a mí me parecen bonitos, pero a la mayoría de personas no. Vemos a Desmodus rotundus, que es el vampiro común, con pues su carita medio extraña. Bueno, como algo súper bonito y sorprendente es que todas estas características morfológicas, es decir, todo lo que se ve, está relacionado con alguna función. Y por eso acá tengo gremio trófico. En los murciélagos hay 6 principales gremios tróficos que poseen servicios ecosistémicos diferentes. Por ejemplo, aquí de primeras tenemos un murciélago de la familia Noctilionidae. Son murciélagos piscívoros, es decir, que se alimentan de peces principalmente. También se pueden alimentar de insectos al vuelo o de insectos acuáticos. Su principal servicio ecosistémico es el control biológico de las poblaciones principalmente acuáticas. Ya les había dicho, pues comen peces. Acá vemos un murciélago de la familia Theropoideae que se está alimentando de una fruta. En esta familia la mayoría son frugívoros, pero pues algunos también se pueden alimentar de polen o se pueden alimentar de hojas, pero pues su dieta principal son las frutas. Hay algo
muy característico en los murciélagos y es que mientras ellos vuelan pueden ir defecando. Por esto esta estrategia es súper buena para la restauración o para la dispersión de semillas. Cuando el animal se alimenta de una fruta, ingiere las semillas y algunas semillas sí se degradan en el estómago, pero hay otras que siguen derecho, por así decirlo. Estas semillas que siguen derecho van a ser posteriormente defecadas, posiblemente en un lugar mucho más lejano del árbol parental de donde cayó la fruta. Entonces, los murciélagos frugívoros son unos dispersadores de semillas fabulosos. Acá encontramos a un murciélago que se está alimentando de un cátido, de un ortóptero. Estos son los murciélagos insectívoros. A pesar de que su nombre sea insectívoro, ¿sí? De insecto, los murciélagos también se pueden alimentar de otros artrópodos, como son los arácnidos, como por ejemplo el escorpión. Hay una especie en específica que puede alimentarse de escorpión y poder digerir todo el veneno de este animal, y también que se puede alimentar de escolopendras, que son un miriápodo que es supremamente tóxico. También se pueden alimentar de dípteros, o sea, de mosquitos, de lepidópteros, o sea, mariposas, polillas, de coleópteros, o sea, escarabajos. Y la función que ellos cumplen es controlar la población de todos estos artrópodos. Acá tenemos al estigmatizado Desmodo rotundus o vampiro común. De las 1.421 especies, solo 3 especies en el mundo que están aquí en el neotrópico se alimentan de sangre, que es Diphylla caudata, Diademus youngi y Desmodo rotundus, que es el que tenemos en la imagen. Entonces ustedes dirán, pero ¿de qué sirve un animal que se alimenta de sangre? Bueno, los desmodos principalmente sirven como controladores de poblaciones de mamíferos medianos. Y Diademus youngi y Diphylla caudata se alimentan principalmente de aves. Son controladores poblacionales de aves. Este control no es como tan a corto plazo, sino a mediado plazo. Acá vemos a un murciélago nectarívoro, se está alimentando del néctar, y ellas son supremamente importantes en la polinización y sobre todo en la polinización de plantas que florecen en la noche. Ahorita vamos a ver unos ejemplos súper bonitos de estos animales. Y acá tenemos un Vampirum spectrum, que es el murciélago más grande del neotrópico, que es principalmente carnívoro. Él se alimenta de mamíferos pequeños como ratones, otros murciélagos también, pero también de algunas aves. Y bueno, su principal función es controlar poblaciones de mamíferos pequeños y de aves. Listo. Entonces, ya para entrar en tema, ya que les conté las maravillas de los murciélagos, les voy a definir qué es la bioacústica y qué es la bioacústica y pues por qué la estamos tocando en este momento. La bioacústica, como dice aquí, súper explícito, es una parte de la biología que estudia la relación entre los organismos vivos y el sonido. Estudia el sonido en cómo se emite, cómo se desplaza por el medio, porque hay sonidos en un medio aéreo, ¿sí? Como yo en este momento que estoy hablando en un medio aéreo, o en un medio acuático, que es el delfín, que se está comiendo peces en un río, el delfín rosado, y que está en un medio de agua. El agua tiene otra densidad y pues es otra física totalmente diferente. Pero también acá vemos que dice organismos vivos. La bioacústica también se encarga en ver cómo el animal recibe ese sonido y cómo lo emite, y cómo lo transforma y cómo lo relaciona
con su entorno. Entonces vamos a hablar un poco más de esto. Bueno, ya había dicho que los murciélagos no son ciegos, pero pues que tampoco es que vean muy bien. Y tras del hecho, son nocturnos. Entonces, ¿cómo sobreviven ante estas limitaciones? Pues básicamente ellos tienen un radar de sonidos que se llama ecolocalización. ¿Pero qué es y cómo funciona? Ecolocalización es un proceso por el cual los murciélagos logran obtener información de su entorno a través de ecos que provienen de sonidos ultrasónicos que, por cierto, muchos de ellos no son audibles para los humanos. Estos sonidos son generados por ellos y con estos sonidos pueden ubicarse en el espacio, detectar, clasificar y localizar a sus presas. Entonces, es un mecanismo, una locura, realmente. Listo. Aquí les voy a mencionar otros animales que ecolocalizan, pero no ecolocalizan por la laringe. Tenemos a los guácharos, que son aves nocturnas, pues, que viven en cuevas. Perdón, no sé mucho de aves. También otros pájaros que ecolocalizan son los vencejos. Acá tenemos dos mamíferos marinos representantes de la ecolocalización, que son la beluga y el delfín. Y acá tenemos una pequeña criatura, por así decirlo, que se llaman tenrecs. Ellos son un tipo de musarañas procedentes de Madagascar, que son de los otros mamíferos terrestres que se ha visto que ecolocalizan. Bueno, para que la ecolocalización sea efectiva, el sonido necesita cumplir ciertas características. Como ya les había contado, las llamadas o los pulsos de ecolocalización son sonidos ultrasónicos. ¿Qué significa que sean sonidos ultrasónicos? Que tienen altas frecuencias. Se ha visto que oscilan entre los 25 kHz y los 100 kHz. Hay especies que ecolocalizan a unas frecuencias más altas que 100 y unas un poco más bajas que 25, pero digamos que esta es como lo más general. También es importante decir aquí que los pulsos a baja frecuencia se han visto más relacionados con los llamados sociales y los que son de mayor frecuencia se ven relacionados con la ecolocalización. Los murciélagos tienen dos tipos de emisión. A ver, ¿a qué me refiero? Ellos producen el sonido en la laringe, pero pueden emitir el sonido por la boca o por la nariz. Esto va a depender de la familia del murciélago, del género o de la especie. Hay familias como los rinolophidos, que la mayoría de las especies, si no son todas, emiten sus sonidos por la nariz. Y esto lo que les va a hacer es que va a tener una producción de una frecuencia más constante y menos variable en su ecolocalización. Mientras que, por ejemplo, los murciélagos que emiten los sonidos por la boca dependen un poco de cuánto abren la boca, ¿sí? O cuántas veces, o qué amplitud de boca tienen. Una característica, bueno, vamos a hablar primero de la relación inversa entre la frecuencia y la longitud de onda. ¿Qué es una relación inversa? Que mientras la frecuencia sube, la longitud de onda baja. Es una longitud de onda pues mucho más pequeña. Entonces, por ejemplo, si un murciélago produce una señal de 30 kHz, es decir, de 0.0 metros por ciclo, puede detectar objetos mayores a 0.03 metros de diámetro. Entonces, ¿qué significa esto? Que al incrementar la frecuencia del sonido, la capacidad de detectar objetos de menor tamaño aumenta porque la longitud de onda va a disminuir. Entonces, la longitud de onda, entre más pequeña sea, va a poder identificar objetos mucho más pequeños.
Digamos, en el esquema se muestra cómo viaja el sonido de acuerdo a la frecuencia. En frecuencias bajas, el sonido es más difuso, no refleja en objetos pequeños, pero viaja más lejos. Mientras que en las frecuencias altas, el sonido es más centrado y refleja en objetos más pequeños. Sin embargo, no viaja tan lejos. Otra propiedad del sonido súper importante es la intensidad. La intensidad se mide respecto a la amplitud de la onda emitida y esta intensidad se mide en decibelios. Para que nos demos una idea de cuán intenso es un pulso de vocalización de un murciélago, más o menos llega a los 100 decibeles. Y un trueno tiene de intensidad 110 decibeles. Solo le gana por 10 decibeles a la intensidad del llamado del murciélago. Entonces, como estos pulsos son tan intensos, los murciélagos poseen un músculo especial en el oído medio para evitar que el sonido maltrate los huesecillos del oído. Súper interesante. También, entonces, imagínense que uno vaya volando y vaya produciendo sonidos y esos, y uno dependa puramente de los sonidos que está produciendo. Tiene que ser muy rápido o si no te vas a estrellar con algo. Además, uno de los murciélagos y ellos revolotean y vuelan y hacen maniobras súper fácil. Pues imagínense que el sonido y los pulsos que ellos emiten va a 343 metros por segundo. Recorren 343 metros en un segundo, un solo pulso. Es supremamente rápido. Pues para que ellos se puedan ubicar y todo lo que ya habíamos hablado. Otra cosa súper interesante son los multiarmónicos. Los multiarmónicos son frecuencias secundarias que acompañan a la frecuencia fundamental del pulso de murciélago. Entonces, estos multiarmónicos lo que van a hacer es darle al murciélago un espectro más grande, por así decirlo, de lo que pueden ver con su ecolocalización. También estos multiarmónicos son supremamente importantes para la identificación de especies. Sigamos. Algo en bioacústica, voy a tomar un poquito de agua, qué pena. Listo. Algo en bioacústica súper importante, tal vez se ve un poco aburrido, pero si uno lo entiende es más divertido. Son los espectrogramas, el espectro del poder y el oscilograma. Entonces vamos a empezar con, acá también les resumí más o menos de qué es cada qué, pero ya les voy a ampliar un poco lo que es. Aquí donde estoy marcando es el espectrograma. Bueno, un espectrograma es una figura en un plano cartesiano, donde el eje X corresponde al tiempo. Casi siempre está en milisegundos. Y el eje Y a la frecuencia, que como ya los habíamos dicho, en murciélagos usualmente es en kilohertz. De esta manera se puede describir el cambio de la frecuencia del sonido emitido a lo largo del tiempo. Estas representaciones, como lo vemos aquí, permiten distinguir los tipos de llamadas que usan los murciélagos. Ya lo vamos a ver más adelante. Estos tipos de llamadas son de frecuencia constante, frecuencia cuasi constante y frecuencia modulada, pero ya vamos a especificar un poco en eso. Espérenme un segundo. Ya, qué pena, es que tenía un problema con mi gato. Listo. Ahora el espectro del poder, que es este que vemos aquí. También es una representación gráfica donde la frecuencia está en el eje X en kilohertz y la intensidad está en el eje Y en decibeles y permite identificar la frecuencia que contiene mayor poder o intensidad, como lo habíamos dicho antes,
de qué es la intensidad. Y con ello también se puede determinar la frecuencia pico del sonido emitido. Como vemos aquí, frecuencia pico es donde hay mayor intensidad en el pulso que pues, hizo el animal. Y en la parte superior vemos el oscilograma. El oscilograma es una figura también que representa la amplitud de las ondas en el eje X y el tiempo en el eje Y. En esta figura se puede calcular la duración del sonido, del pulso, pues en este caso, que estamos hablando de murciélagos, y la duración del intervalo entre las llamadas. Entonces aquí hay un pulso, el tiempo, pasa dicho tiempo, y acá hay otro pulso. Todo esto sirve también para la identificación de especies, porque muchas de las especies tienen frecuencias, tienen picos de frecuencia y tienen intervalos específicos para la especie. Sigamos. Listo, como ya les había dicho antes, en el espectrograma se pueden ver los diferentes tipos de llamada. Entonces acá hay una clasificación del sonido, que son las señales de frecuencia constante, la frecuencia modulada y las cuasi constantes. Aquí lo vemos. Entonces, como bien lo dice su nombre, las señales de frecuencia constante son llamadas que duran un tiempo largo, entre comillas, pueden durar más o menos 5 milisegundos, en una frecuencia constante. Esta frecuencia no va a cambiar. Este tipo de llamada es súper utilizada y es súper buena y eficaz en los espacios donde la vegetación es densa. La frecuencia modulada empieza en una frecuencia muy alta y en un intervalo corto de tiempo baja a una frecuencia bastante baja. Qué pena la redundancia, pero así es. Y este tipo de señal le sirve mucho a los murciélagos para identificar cualquier tipo de vegetación. No tiene que ser una vegetación densa, puede ser cualquier tipo de vegetación. Y la frecuencia cuasi constante es un tipo de señal que combina las dos anteriores. Y esta le sirve mucho a los murciélagos para identificar presas y sobre todo identificar presas de un tamaño bastante pequeño. Igualmente todas estas señales van a cambiar. Hay murciélagos que también o solo producen señales de frecuencia constante o pueden ir alternando. Puede ser frecuencia constante, frecuencia modulada, frecuencia constante. Eso también depende de la especie. Y todo esto también depende mucho de dónde se encuentre el murciélago, del hábitat del murciélago. Si él vive en borde de bosque, si vive en sotobosque, si vuela principalmente en los doseles, si vuela en espacios abiertos, esto va a cambiar. Bueno, algo también que se estudia desde la bioacústica es los fases de captura de presas de los murciélagos. Hay tres fases principales, la de búsqueda, la de aproximación y la fase terminal. Básicamente la fase de búsqueda es una fase donde el murciélago está produciendo sonidos estereotipados. Entonces, en algunos murciélagos, pues producen un pulso por cada vez que aletean. A veces producen un pulso cada 3 veces que aletean. Esto es como su radar. Entonces ellos están haciendo su sonido, hasta que llega la fase de aproximación, que es cuando en alguno de los pulsos de búsqueda rebota con una presa. Entonces, lo que va a hacer es que la emisión de sus llamadas y el tiempo de una llamada a otra se va a cortar, va a ser más frecuente. Y culmina en la fase terminal, que es cuando el murciélago ya está totalmente seguro que está cerca de su presa y empieza a producir muchos pulsos en un tiempo muy corto y también baja un poco la frecuencia.
Lo vamos a ver en el siguiente video. Espero que se escuchen, porque acá vamos a ver una fase de aproximación y una fase terminal súper bonita. Espero que lo hayan escuchado. Ay, ¿por qué no sigue? Listo. Entonces, ¿y esto a qué va? ¿Por qué es importante la bioacústica? ¿Por qué es importante estudiar el sonido de los murciélagos? Bueno, de las aproximadas 1.400 especies que se encuentran en el mundo, y bueno, de murciélagos identificados alrededor del mundo, el 23% se consideran casi amenazadas, vulnerables, en peligro o en peligro crítico. Y aproximadamente un 17% tienen datos insuficientes, entonces no se sabe si sus poblaciones están bien, si están mal, qué comen, no se sabe. Esto es según la lista roja de la UICN. Por lo tanto, para aproximadamente el 40% de las especies de murciélagos se debería abordar desde un estudio bioacústico para evitar efectos nocivos de las poblaciones, para evitar manipularlos, para evitar provocarles un estrés innecesario. Bueno, aquí empiezan algo más didáctico, algo más chévere. Algo más entretenido, por así decirlo. Y les voy a dar unos ejemplos de aprendizaje. Pues sí, les cuento que los murciélagos tienen la capacidad de aprender y tienen la capacidad de aprender vocalmente. Puede ser un aprendizaje simple o un aprendizaje complejo. Pero ¿de qué aprenden? Aprenden. Y les voy a poner varios de mis ejemplos favoritos de aprendizaje vocal en murciélagos. Listo. Vamos a empezar con esta especie de rinolofido. Es Rhinolophus furremicinum. Bueno. Algo que hay en esta especie es que existe un cambio de las frecuencias de reposo y de las frecuencias constantes cuando ellos se están ecolocalizando. Pero nos vamos a centrar en la frecuencia de reposo. En un estudio descubrieron que la frecuencia de reposo de las hembras cambian con la edad y que las crías emiten llamadas de frecuencias de reposos que coinciden con la misma frecuencia de las madres. Entonces, esto sugiere que hay una transmisión materna. Entonces, ustedes dirán, pero ¿será que eso no es genético? Pues como lo dije, las hembras a medida que van creciendo van cambiando su frecuencia de reposo. Entonces sus crías aprenden y imitan, por así decirlo, la frecuencia de reposo de sus madres, independientemente de la frecuencia de reposo que tuvo la madre hace 2 años que tuvo otra cría. También en otro estudio vieron que en unos murciélagos sordos, a las 5 semanas de edad, producían llamadas de frecuencia de reposo hasta 14 kHz diferentes a sus madres. Entonces sí era aprendizaje, no era genético que les saliera heredado, sino ellos escuchaban a sus mamás y reproducían el sonido, pero estos murciélagos sordos pues no podían. Así que su frecuencia de reposo era hasta 14 kHz diferentes. Esto es mucho. Bueno, este es otro ejemplo de los murciélagos de nariz de hoja taiwaneses, Hipposiderus theracensis, perdón. Y básicamente es que su frecuencia de reposo se ve influida por la presencia de conespecíficos. Lo que hicieron en este estudio
fue tener 2 colonias de murciélagos separadas geográficamente. En el estudio, atrapan un murciélago y lo desplazan hasta la otra colonia y lo liberan allá. Lo que se dieron cuenta es que había diferentes dialectos y diferentes frecuencias en estas 2 colonias. Entonces es como si se dieran cuenta que un rolo y un costeño hablan diferente, por ejemplo. Claro, hablan el mismo idioma, son del mismo país, pero tienen dialectos diferentes, tienen modos de hablar diferentes, ¿sí? Entonces, lo que pasó es que este murciélago que fue desplazado a la otra colonia se pudo acoplar más o menos en 8 a 16 días, cambiando su... Ay, perdón, mira, tú me excusas. Su frecuencia de reposo hasta 4 kilohertz, que también es mucho. Es como si nosotros, bueno, yo soy Rola, me voy a la costa y ya en 8 días me sé todos los dichos, todas las palabras, todo. Mejor dicho, yo soy costeña. Pues no, eso no pasa así. Uno se demora más aprendiendo las cosas. La velocidad del aprendizaje de estos animales es impresionante. O bueno, a mí me impresiona muchísimo. Otro ejemplo es con Philostomos discolor, que es un murciélago filostómido. Y también tiene que ver con las llamadas de aislamiento de madres a hijos. Sus llamadas de aislamiento son heredables, pero también son propias. Se ha visto que en la misma colonia, donde hay hermanas, primas, por así decirlo, hay diferentes llamadas de aislamiento. Obviamente en grupos externos estas diferencias van a ser mucho más grandes, pero en la misma colonia de donde se hizo la investigación, habían llamadas de aislamiento distintas. Entonces, ¿a qué va todo esto? Vieron que las madres de Philostomos discolor tenían sus llamadas de aislamiento y sus hijos aprendían las llamadas de... Bueno, no, las madres... Ay, me confundí. Bueno, las llamadas... Perdón, voy a empezar otra vez porque me equivoqué en un término súper importante. Las llamadas de aislamiento son cuando una cría es separada de la madre. Todos los mamíferos tenemos llamadas de aislamiento. Lo que digo, básicamente es cuando una cría se aleja de su madre o pues realmente cuando la madre se aleja de su cría. Lo que vieron aquí en este estudio es que las madres le respondían a sus crías, respondían a las llamadas de aislamiento con llamadas directivas. O sea, las llamadas de la mamá se llaman llamadas directivas y las llamadas de los cachorros se llaman llamadas de aislamiento. ¿Listo? Listo. ¿Qué pasaba? A pesar de que son heredables pero propias, y que las llamadas de aislamiento como las directivas dentro de una misma colonia son diferentes, los cachorros van a aprender la llamada directiva de las mamás y las mamás van a aprender la llamada directiva de sus cachorros en ese momento. Por eso las mamás no se confunden de cachorro o termina la tía del murciélago cuidándolo, no, nada que ver. Los papás cuidan a sus hijos porque lo reconocen acústicamente. Bueno, este es uno también de mis ejemplos favoritos, que es con Sacopteryx bileniata, un murciélago en balonúrido. Cuando los cachorros de esta especie empiezan a vocalizar, tienen unas vocalizaciones individuales que los científicos las comparan, digamos, con el balbuceo de un bebé, ¿sí? No son muy elaboradas, son un poco simples, pero digamos que cada una es diferente entre la otra. Se dieron cuenta que cuando estos animales crecían y empezaban a volar, cuando eran jóvenes, cuando eran, por así decirlo, adolescentes, todos cantaban igual.
Entonces, ¿qué pasó acá? Si antes no cantaban igual, porque ahora están cantando igual. También se dieron cuenta que lo que pasa con Sarcopteryx bileniata es que las hembras se dispersan y los chiquitos, los bebés, entre 3 y 4 semanas, se quedan solos con los machos. ¿No? Entonces, aquí hay una hipótesis. Los bebés aprenden de los machos. Pero los machos, además los machos se quedan cuidando la percha porque pues tienen que cuidar a sus hembras y a su percha como tal, porque en los murciélagos la percha es supremamente importante. Pero bueno, esto no viene al caso. Los bebés van a aprender el canto del macho dominante. No de todos los machos, del macho dominante, del macho territorial. Por eso, si una colonia a pasar del tiempo cambia de macho dominante, las crías de esa generación van a aprender el canto del macho dominante y a las 10 semanas de vida van a cristalizar por completo ese canto. Por eso se dice que los Sarcopteryx bileniata tienen perdón, se me olvidó el nombre. Ya. Bueno, realmente tienen una identidad individual que convergen, o sea, tienen un mismo canto grupal, tienen una misma vocalización como grupo. Igualmente el macho dominante siempre va a ser el macho dominante, ¿no? Y ya la dominancia se mide en otras cosas, pero digamos que acústicamente todo va a converger en el mismo canto. Ya les hablé de los ejemplos de aprendizaje que a mí más me sorprenden y que me parecen súper bonitos, pero también hay otros casos que son realmente sorprendentes, que son los que les voy a mostrar en este momento. Como les conté, y al principio, para los que se acuerdan, les dije que íbamos a hablar de los murciélagos y las polillas más adelante. Acá tenemos una diapositiva que se llama polillas versus murciélagos. Los murciélagos que se alimentan de lepidópteros principalmente, viven como en una carrera armamentística. Entonces, siempre viven en persecución de quién cambia primero, cómo hace la polilla para que los murciélagos no se las coman todas, o los murciélagos, ¿cómo pasa esto? Bueno, muchas de las especies de polillas también producen sonidos ultrasónicos, que son audibles para los murciélagos. Se ha visto un cambio de frecuencia en las polillas y en los murciélagos al pasar del tiempo. Estamos hablando de miles de millones de años, de mucho tiempo realmente. Pero básicamente se los voy a dejar muy sencillo. La polilla cantaba en una frecuencia, no sé, inventémonos, o sea, 30 kHz. Estoy inventando porque no sé. Y el murciélago escuchaba la polilla y escuchaba la polilla y siempre se la comía y se comían a la polilla y se comían a la polilla. Entonces lo que va a hacer la polilla es cantar en una frecuencia más alta para que el murciélago no la alcance a escuchar. Entonces, el murciélago que antes se comía esa polilla súper fácil está diciendo, venga, yo no escucho, ¿dónde está mi comida? Me voy a morir de hambre. Estoy hablando de muchos años, ¿no? Esto no es así como, ay, pero pues entienden la idea. El murciélago lo que va a hacer es afinar su oído y escuchar en una frecuencia más alta. Entonces, cada uno se va adaptando acústicamente de diferentes formas. Esto es una competencia muy bonita y es un ejemplo muy bonito. Pero bueno, esto no es lo que les venía a comentar. Lo que les iba a comentar era el mimetismo acústico. Para los que no saben qué es mimetismo, y en este ejemplo vamos a hablar de mimetismo batesiano, es un fenómeno por el cual dos o más especies son similares en apariencia. En este caso no es apariencia, no es como las corales y las falsas corales, no. En este caso es por sonido.
En un estudio que acá, por si les interesa, acá tengo el link del video en YouTube, pero también tengo el paper. En el estudio se dieron cuenta que las polillas producen un sonido con diferentes órganos. Puede ser con las alas, con los genitales, con partes del abdomen, con partes de las patas, bueno, etc. Algunas de estas polillas saben feo. Producen un sonido diciéndole al murciélago, venga, no me coma que yo soy muy feo. O sea, no lo haga. Hay otras polillas, por el otro lado, que imitan el sonido de las polillas que saben feo. Entonces puede ser una polilla súper sabrosa y el murciélago va a decir, uy, no, esta mariposa, bueno, esta polilla canta de una forma que mi instinto dice que no me la coma porque va a saber feo. Entonces, ¿cómo ellos hicieron para comprobar esto? Tenían, me acuerdo en el video, si mal no recuerdo, es un rinolófido que se alimenta de polillas y le ponen una polilla de prueba, el man se la come dichosa, dichoso. Después pusieron una polilla que sabía feo y hacía sonido. Y el murciélago dijo, yo no me como esto, la escupió y todo, fue como, no, ¿qué es esto tan espantoso? Ni siquiera la probó, no, nada que ver. Y la otra cosa que hicieron fue que cogieron una polilla mimética y se la dieron al murciélago. Y el murciélago dijo, tampoco, yo no me como esto ni por el chiras. Bueno, lo que hicieron los científicos fue extirparle el órgano donde estaba produciendo el sonido la mariposa. Cuando la misma polilla que antes el murciélago rechazó. Y cuando ya no produjo sonido, el murciélago se la comió entera. Ni siquiera la escupió, nada. Le encantó esa polilla. Entonces, este es un ejemplo acústico bioacústico que a mí me encanta. Bueno, ya les dije que había un video de YouTube que lo explica mejor, que tiene los murciélagos, la polilla y todas las cosas. Y ahorita se los paso porque es súper bonito ese video. Bueno, este ejemplo a mí me gusta, no porque sea tan... No, mentiras, es que todo es sorprendente. En el mundo de los murciélagos todo es sorprendente. Pero algo que a mí me causó mucha curiosidad. La familia Noctilionidae se compone de 2 especies, solo 2 especies, es una familia muy chiquita, que es Noctilio lepurinus y Noctilio albiventris. Uno es más grande que el otro, Lepurinus es más grande que otro. Estos murciélagos principalmente se alimentan de peces, sobre todo Lepurinus, porque es más grande, pero también se pueden alimentar de insectos acuáticos o de insectos al vuelo, pero bueno, ese no es el punto, solo es como para dar un contexto. Lo que yo pensaba era cómo estos animales, si van a cazar en el agua, ¿qué colocalización pueden tener que va desde un fluido aéreo a un fluido como el agua, acuático? ¿Cómo hacen? ¿Qué es esta colocalización tan loca? ¿Cómo hacen? Bueno, básicamente el canto, bueno, los pulsos que producen los noctilios son pulsos con una intensidad muy alta y también con una longitud de onda muy grande. Y algo que me pareció muy curioso cuando estaba leyendo sobre estos animales, en el momento en que me dio la curiosidad, es que ellos no identifican el pez como tal debajo del agua, sino que identifican las ondas que se producen en la superficie del agua. Entonces, ellos básicamente meten las patas y lo que salga. Acá hay un video, ahorita también se los paso, que es un noctilio cazando. A pesar de que ellos tengan una ecolocalización muy poderosa, no alcanza a pasar el agua, por así decirlo, e identificar como, ay, aquí hay un pez. No, lo que identifica es el movimiento del agua. Ondas que ellos no habían sentido antes, por así decirlo.
Ellos arrastran las patas, meten las patas, arrastran y lo que saquen. Puse este ejemplo porque me entró mucho la curiosidad, entonces pues les quería compartir mi curiosidad. Y esta diapositiva se llama Las flores que llaman, porque las cosas más bonitas en el mundo del murciélago, de los murciélagos, son las relaciones entre las plantas y los nectarívoros. Las relaciones morfológicas a mí me parecen hermosas, es una coevolución espectacular. Por ejemplo, esta planta, que se llama Macrabia ebenia, tiene esta estructura en forma de cuenco. ¿Qué va a hacer esta estructura en forma de cuenco? Cuando el murciélago produzca su ecolocalización, va a potenciar la frecuencia producida por el animal, es decir, va a devolver un eco más o menos de 2 a 3 veces más fuerte. Entonces, básicamente el murciélago, o sea, lo que le dice la planta al murciélago es: aquí estoy, ven y me polinizas, porque te estoy hablando súper duro para que vengas para acá. Muy bonito, muy bonito. Esto, si no estoy mal, es un glosófaga. O es una, no, esta es una nura, perdón. Y este otro ejemplo me parece también muy bonito. Es con Spotoa frutescens. Es un cactus que ha modificado sus espinas, bueno, sus hojas, bueno, aquí cosas de biólogos, que hace por así decirlo, un tapete peludo. Lo que va a pasar es cuando el murciélago ecolocalice, todos estos pelitos va a absorber el sonido, pero la flor va a quedar con su superficie lisa, una maravilla, porque el murciélago lo que va a ver es un gap, un vacío, y en la mitad una flor. Eso es lo que va a ver el murciélago, la flor, la flor, la flor, la flor. Perfecto. Este es un ejemplo que a mí me parece hermoso. Y bueno, estas son las referencias por si alguien quiere ya más literatura, me puede escribir. Se me olvidó poner mi correo, ahorita lo pongo. Y ya les mando los videos de YouTube que me parecen súper bonitos. Y muchas gracias. No sé si tengan preguntas, ya se las responderé. No sé si tengan preguntas. Ay, a ver. Gracias, Lau. Bueno, no sé, ¿tiene ninguna pregunta?